Quiero seguir hablando un poco de la realidad de Dios y de cómo discernirla, no porque yo sea un experto, sino porque he vivido ciertos años y he tenido la dicha de poder estudiar teología y conocer y vivir con personas sabias de larga experiencia. Y la experiencia es tan importante, ¿verdad? El haber vivido, buscado y reflexionado, porque si no se reflexiona, pues no es verdadera experiencia, son cosas que nos pasan, que no entendemos, ¿verdad? Y la sabiduría, una definición de la sabiduría es poder ver las cosas en conjunto, una visión, vamos a decir, sinóptica, una vista de conjunto en la cual podemos relacionar unas partes con otras. Así que todo esto es un ejercicio de reflexión que es, en latín la reflexión es como doblarse sobre sí mismo, ¿verdad? Y los grandes sabios griegos, ya desde hace muchos años, antes de Cristo, 300, 400, 500 años antes de Cristo, tenían esta máxima, conócete a ti mismo. Y es una máxima recogida por Santa Catalina de Siena y por tantos otros santos. El conocimiento de uno mismo te lleva a aclarar, ayer hablábamos de Santa Clara, aclarar, es decir, echarle una luz a las cosas incluso oscuras que tenemos dentro de nosotros mismos, y una vez que descubrimos ese bicho escondido, podemos lidiar con él, ¿verdad? Cuando descubrimos nuestros conflictos psicológicos, podemos desatar esos nudos. Yo he visto que el Papa Francisco tiene una devoción especial a Nuestra Señora de Satanudos, ¿no? Creo que es una devoción que él aprendió en Alemania, porque en la vida tenemos estos nudos que es parte de vivir, ¿no? Es parte del camino que llevamos, ¿no? Los que vean esto en video, comienzo con una foto de un lindo camino con un fraile dominico en el fondo. Esto es en Roma y es precisamente, era el 24 de mayo de 2011, si no me equivoco, que es la fiesta de la traslación del cuerpo de Santo Domingo, que hablamos de esto hace poco, ¿no? La fiesta o antes de la fiesta de Santo Domingo, el 8 de agosto. Y entonces yo asistí a la gran ceremonia de la misa y de la predicación por el franciscano el día de la traslación de Santo Domingo, el 24 de mayo, que también es la fiesta en Roma de la Señora de la Estrada, que creo que también hablé de ella, ¿no? Señora del Camino, qué interesante, ¿no? Ahí vemos la relación de las cosas, ¿verdad? Y entonces esta foto es simbólica en el cuanto que refleja un poco el camino que hacemos en la vida, que a veces es tortuoso y a veces no sabemos a dónde nos encaminamos. No sé si se han dado cuenta que cuando vamos a un lugar desconocido, el camino se hace largo y parece que nunca vamos a llegar. Y una vez que llegamos y queremos ahora, entonces volver, la vuelta es mucho más fácil y parece más corta, es la misma distancia, pero parece más corta porque ya conocemos las cosas, ¿no? Entonces este crecer en sabiduría, autoconocimiento, etcétera, es un don que nos da Dios, y en estos días yo creo que lo da de modo especial por estar encerrados como estamos muchos, ¿no?
y otros que no han resistido estar encerrados y también hay problemas económicos que hay que tener en cuenta y con sabiduría y compasión, pues entonces quizá a lo mejor no hayan aprovechado esta soledad. Yo me he dado cuenta de varias cosas en la soledad, ¿no? Eh, Más grande que antes. Eh, Llevo una vida regular, en el sentido sigo una rutina bastante establecida y así organizo mi día para que pase con cierto fruto y para mí y para los demás. Y he estado pensando precisamente en esta realidad de Dios que se nos manifiesta y que deberíamos descubrir, y la longanimidad de Dios. Dios tiene un alma ancha, es magnánimo, también se puede decir, generoso, pero la longanimidad tiene que ver con cómo Dios tiene paciencia con nosotros, ¿verdad? Y entonces aprendemos, a veces sí, rudamente, nos dan unos golpes casi repentinos o por lo menos parecen más repentinos cuando no los hemos anticipado. Ahí está también parte del chiste, vamos a decirlo, ¿no? De la cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, perdí mi trabajo, como les dije, en el seminario porque llegó un nuevo rector con una nueva política, quería nuevos miembros de la facultad. Yo llevaba 14 años en el seminario, estaba muy joven para jubilarme o retirarme, así que iba a ser bien difícil conseguir un nuevo trabajo. Y yo estaba aturdido. Yo había perdido a mis padres muy joven, había perdido a un hermano muy joven en un disparo en que estuvo en Miami en una disputa de tránsito, una cosa trágica, inesperadísima. Bueno, inesperada sí, si no te pones a pensar un poco que si se tiene mal genio y estás en Miami en la época de los 80, que la gente andaba todo el mundo armado y por una disputa de tránsito sacaban una pistola, un revólver y te disparaban. Si no tenías conciencia de eso, entonces sí, repentinamente eh, te matan. Pero si tienes más prudencia, y él era muy joven, tenía 24 años, había sido huérfano muy jovencito. Les digo que había tomado también esteroides para levantar pesas y tener músculos, que fue quizá un error porque eso te afecta a la mente. Se entró en una disputa con un señor arrabiado, ¿no? Un loco, delante de la casa de este mismo señor con su hijita viendo todo el show le dispara a mi hermano y mi hermano muere a los 24 años. Pero aún con todas esas experiencias de gran sufrimiento que había tenido yo, perder el trabajo a mi edad de 59 años, era como estar muerto, experimentar la muerte cerca y te levantabas por la mañana y decías, pero no será una pesadilla nada más esto, y no era pesadilla, era real, ¿no? Y tuve que hacer cosas, y una de las cosas que hice fue irme con unos ermitaños a Italia. Un amigo me dijo, saca un préstamo sobre tu apartamento para obtener algún dinero porque no vas a tener ingreso. Yo no tenía ahorros. Y entonces me fui para Italia y estuve con unos eremitas, una gente muy interesante, muy sencilla, viviendo muy pobremente de nuevo, ya con bastante edad. Me había tocado vivir pobremente en la República Dominicana cuando tenía 40, ahora tenía casi 60, pero lo que siempre he descubierto es que Dios provee. Dios es un Padre
hasta cierto punto severo cuando tiene que serlo. Ustedes recuerdan la parábola de los talentos. Le dan talentos a uno y él negocia con ellos, y le dan talentos a otro y también negocia, menos, pero negocia. Y a otro le dan talentos y los esconde. Le da miedo, que es una de las grandes cosas que nos impide ir a Dios y ser felices. Yo mismo ayer, como les decía, fui al oftalmólogo, pero no tenía mucho miedo. ¿Por qué? Porque digo, yo tengo cierta edad ya y van a suceder cosas, y han sucedido cosas, me pusieron un marcapasos. Así que es posible que yo tenga glaucoma y aunque suena malo, quizá te ponen unas gotas y estás más o menos bien. Estás bien. Y resulta que después de esta pequeña prueba de varias semanas, porque me tocó varias semanas antes de la cita médica, finalmente no tenía nada, vamos a decir, estaba bien de los ojos, y ahí yo dependo mucho para leer y todo lo demás, ¿no? Entonces me doy cuenta que Dios, como decimos, aprieta pero no ahorca, o no ahoga, como dicen otras versiones del dicho ese. No nos prueba más allá de la medida humana, dice la primera a los Corintios capítulo 10. No habéis sufrido tentación superior a la medida humana. Y fiel es Dios, que no permitirá seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará modo de poderla resistir con éxito. Primera Corintios 10, 13. Y entonces yo creo que con la contemplación y el no estar preparado, vamos a decir, estar preparado para las cosas que pueden venir y hasta casi anticiparlas si se pueden anticipar, nos prepara para luchar cuando tenemos que ceñirnos los lomos y luchar, porque la vida va a conllevar mucha lucha, pero también trae el descanso. Y ese descanso es una belleza, ¿no? Me recuerda del gran poema de la noche oscura de San Juan de la Cruz, que habla de estando ya mi casa sosegada, ¿verdad? Y después termina diciendo, eso es un trabajo tremendo de purificación, por cierto, tener la casa sosegada, estar sosegados, calmados, tranquilos, la tranquilidad del orden que es la paz, según la definición de San Agustín. Eso cuesta trabajo que hacemos nosotros y trabajos que Dios hace con nosotros, las purificaciones pasivas, las que no administramos nosotros, esas las pone Dios. Y dice San Juan de la Cruz, como un estropajo, una brocha de metal limpiando los lugares recónditos de tu alma. Eso duele enorme. Pero después estás limpio, has dado un paso o dos o varios adelante. Entonces por eso termina el poema, a ver si me acuerdo bien, y dice: quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Así que yo les recomiendo leer ese poema de la noche oscura de San Juan de la Cruz, en una noche oscura con ansias en amores inflamada. Y entonces la naturaleza, si tenemos la oportunidad de contemplar la naturaleza, aquí en video les pongo algunas fotos de la naturaleza.
Este es interesante. Yo les he hablado del presidente Roosevelt, ya se me acaba el tiempo. Lo preparó la poliomielitis para sus grandes retos como presidente en la depresión económica y en la Segunda Guerra Mundial. Y él iba a este lugar en Georgia, que yo visité y tomé esta foto, para meditar. Yo les recomiendo que mediten sobre las cosas de Dios y sobre nuestra propia vida en Dios.